de su nombre, amén. Fiel es nuestro Dios, sus palabras, sus promesas y las promesas escritas en su palabra, gracias amada, son directamente para todos y cada uno de nosotros. Es sumamente importante acercarnos a Él creyendo, con fe. Y en ocasiones tenemos que romper nuestros propios límites, porque hay como muchas cosas, muchas barreras que se crean en nuestro alrededor. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo le pido a Dios? Yo necesito esto. O usted notará que hay gente que necesita de Dios y dice, pero si yo nunca he ido a la iglesia. Y a veces de repente usted le puede decir a alguien, si quiere hablamos con el pastor. No, a mí me da pena, ¿para qué molestarlo? ¿Verdad? O yo puedo venir con esta hermana. No, aquí es suficiente, usted y yo platicamos ya. O sea, hay como situaciones, entonces viene usted y le dice, pero aquí mismo podemos orar. No, es que la gente está viendo. Hay un sinnúmero de barreras que la gente pone y que son obstáculos y que impiden en ellos activarse en la fe. Usted va a ver que cuando hay un enfoque en alguno de ellos tienen como esa fe sin límites en algunas áreas. Cada día habrán ocasiones y en el desarrollo de nuestra vida nos encontraremos en etapas en las cuales somos llamados a romper nuestros propios límites. Y si a eso se refiere de manera natural, vamos a encontrar un sinnúmero de personas también, ya sea atletas, en las cuestiones de números, rompiendo récords en los Juegos Olímpicos, en atletismo, en natación. También podemos encontrar artistas que rompen sus propios límites, por decir así, baten récord de audiencia y etcétera, y así van. Usted y yo necesitamos romper nuestros propios límites. Amén. Para poder ir creciendo y desarrollando y descubriendo lo que hay en cada uno de nosotros. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, el tercer Evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 19, nos narra una historia de mucho impacto, de mucha enseñanza, y de esa manera descubriremos, capítulo 19, descubriremos cuáles pueden ser también los límites que tenemos que romper o que somos llamados a sobrepasar, o los obstáculos que nosotros vemos que realmente solo son obstáculos nada más, o puertas de oportunidad que nos van a ayudar a trascender. Amén. Mire qué hermoso. Obstáculos o puertas de oportunidad para trascender. El Evangelio nos dice en el versículo 1 del capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Sígame en esto. Jericó era una ciudad. Sígame aquí, pare un poco la lectura ahí. Jericó, una ciudad importante, una ciudad a la cual converge la gente para ir a negociar, comerciar, vender. Y cuando le hablo de importancia, note usted de cualquier imaginación: comercio, arte, literatura, si había movimiento de esclavitud, de esclavos, telas, tantas cosas, como también gente mendiga, gente que estaba por ahí en oportunismo, o también gente en la corrupción. Jericó se volvía, ¿sabe cómo? Para tener una idea, Jericó todos los días Jericó era como
la hora de mayor afluencia en la ciudad o los pueblos, cuando lo que nosotros le llamamos la feria del agricultor. En la hora de mayor afluencia. Y usted en una ocasión dice, no, yo voy más temprano para salir más temprano, y así. Jericó era una ciudad de importancia, de comercio, y con mucha gente, con mucho movimiento. Dice que Jesús, habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y entre esa afluencia de gente, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, se le menciona específicamente a Zaqueo, porque Zaqueo es parte de la multitud de Jericó, y no solamente la multitud que vive ahí, que comercia ahí, que trabaja ahí, sino que nota el versículo 3 que dice, el versículo 3 dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. No tanto qué andaba Jesús, qué tenía Jesús, qué cargaba Jesús, con quiénes andaba Jesús. Procuraba ver a Jesús. Había escuchado de él. Había visto alguna historia en labios de alguien, en la descripción de alguien. Jesús era alguien que su fama había trascendido. No era una ocasión casual, no era que Zaqueo estaba en un lugar y por evitar el tumulto de gente por este callejón, se fue por acá, por esta calle, y se encontró con Jesús. Diga después de mí, procuraba ver a Jesús. Muchas veces nosotros decimos, quiero ver la gloria de Dios, quiero ver la mano de Dios, quiero ver a Jesús obrando a mi favor. Y eso es hermoso, es un anhelo hermoso. Pero tenemos que llevar a una acción y de decisión que nos haga romper los límites y que nuestra vida, que nuestra alma, que nuestro ser, que nuestra fuerza compruebe y que manifestemos ver a Jesús. Dice la palabra en la segunda parte del versículo 3, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Había una limitante que no la podemos pasar desapercibida. Había una limitante que él tenía, que es bien difícil. En algunas ocasiones me sucedió y yo decidí mejor no insistir. Ver un desfile 15 de septiembre, una celebración, quizás, recuerdo, en Progreso. En algunas ocasiones con mis hijos, yo ya decepcionado, y mi esposa, mucha gente, aquí el sol, y no estamos en ningún lugar adecuado, ya nos queremos ir. Y realmente no nos íbamos a casa por nuestros hijos. Bueno, vayan ustedes pues, les digo. Nosotros estamos en el carro, como a media cuadra, miren, intenten ustedes a ver si miran algo. Porque la multitud, le pongo ese panorama. Recuerde usted que Jesús no caminaba solo. Aparte de los seguidores, había gente que lo seguía por todas partes, por sus milagros, por lo que él hacía. Entonces note usted que dice aquí, pero no podía a causa de la multitud, porque él era pequeño de estatura. Zaqueo no solo era parte de la población de Jericó, era parte de la multitud que procuraba ver a Jesús. La gente se agolpó para ver a Jesús. Y entre el murmullo que tenía Jesús, que llamaba la atención de muchos, de propios y extraños. ¿Cuántos tenían el mismo anhelo de ver a Jesús como Zaqueo? Entre el procurar ver, entre el querer ver, entre el desear ver y manifestar ver, podemos encontrar una diversidad
de calificativos. Curioso, vamos a comprobar, vamos a constatar. Es cierto que es de Galilea, hay que verle las características. Es cierto que es rabino, vamos a ver cómo se viste. Voy a ver muchas cosas. Y caminando en esto, en la estructura física de Zaqueo, no pasando desapercibida desde su interioridad, que quizás podrían haber otros ahí cerca. ¿Quién era Zaqueo? ¿Qué tenía Zaqueo? ¿Qué quería enseñar Dios a raíz de esto? Multitud, una ciudad importante, y recuerde, no olvide, Zaqueo un hombre rico, millonario. Ahí no dice millonario, era rico, hermano. Si nos vamos a lo que era el dinero antes, ahora quedamos nosotros cortos en la descripción bíblica. Y mire usted que sigue diciendo en el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Oiga esto, porque había de pasar por allí. Zaqueo era corto de estatura, pero no era corto de mentalidad. Era estratégico. No sé si le compró el ticket, el boleto o el puesto del árbol del sicómoro a otro muchacho. En una ocasión, yo fui caminando, realmente no sabía, no estaba informado que ese día era el encendido del árbol del Rockefeller Center. Yo no sabía, me fui a caminar en Nueva York, vi que estaban practicando unos grupos musicales, me senté en una silla y compré algo para comer, no estaba trabajando, y los compañeros de cuarto llegaban más tarde, como a las 7 de la noche de su trabajo, y dije, aquí me voy a quedar, para aquí llega a la casa solo, melancólico, sin trabajo, lejos de la familia, Navidad. Entonces me quedé sentado. Cuando la cosa iba transitando, el tiempo iba transitando, como a las 4 o 5 de la tarde veo aquella agrupación de gente y que conversaban entre diferentes idiomas, predominaba el inglés, y de repente me dice alguien, ¿y desde qué hora está usted aquí? No, yo como a la 1 o 2 de la tarde le digo, van entrenando. Y yo no sabía, estaban practicando ahí, le digo, ay sí, es que hoy es el gran día. Entonces yo empecé a descubrir que era como que lo que iba a suceder, el encendido del árbol de Navidad. No era mi fin. Como a las 6 y fracción de minuto, esperando que vinieran los cantantes, y el show nunca apareció. Eso tardó no sé cuántas horas, cuántos minutos. Me retiré, salí, y cuando llego a mi casa le cuento esta historia que le estoy contando a usted. Y me dice un amigo, qué barbaridad. Me dijo una palabra que me reprendía y que me provocó, me insultó, pues, me provocó insultarte. ¿Qué pasó? Le dije. Ese puesto que vos tenías, lo mínimo que costaba era 500 o 750 dólares. Se lo hubiera vendido a alguien. Yo, a negociar un puesto. Yo, ¿qué idea tenía? Vos no tenés idea cuánto la gente pagaba eso, me dijo. Y paga hasta $1,000, $1,500 para ir y llegar y estar allí enfrente. Porque yo le pregunté, ¿dónde estaba? Allí en la barrera, le digo, ¿y la tarima cómo estaba? No, como de aquello. ¡Qué momento! No sé, Zaqueo sí tuvo que hacer eso. La Biblia dice que Zaqueo subió un sicómoro. Pero mire usted, podría ser como normal que alguien haga esto. Incluso yo recuerdo muy bien, todavía, no sé, pero creo que muy bien, en algunos momentos, si usted va a sacar pasaporte o la licencia de conducir por primera vez, hay gente que se dedica a eso. Que se van a las 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana, y a las 6 que llega alguien, le vendo pues 1,500, 1,000 lempiras y hace su dinero. Dice que Zaqueo subió a un sicómoro porque había de pasar por ahí. Zaqueo era divino. No, note usted que las calles de las ciudades, había una calle principal, una calle importante, y los movimientos eran a través de esa calle importante. La historia
de los pueblos antiguos nos habla de eso. Y hace años, transcribiendo, retransmitiendo, trasladando los mensajes del Facebook al canal de YouTube, encontré una enseñanza que también hablamos de las calles reales, que le llaman a usted así, bueno, al menos yo soy modelo 74, yo crecí, parece por la calle real, en los pueblos. En Progreso ya no hablaban de la calle real, en Progreso hablaban de la calle del comercio, porque era la calle del comercio, pero en los pueblos cuando uno iba, por decir, a Arizona, lugares de Atlántida, Lloro, por la calle real, al lado de Santa Bárbara, por la calle real, porque era la calle real, era la principal, y que en un momento dado fueron hechas como para recibir a la realeza, que venía de la realeza española, que eran las partes de la conquista, muchos más antes, hablando de la colonización. Entonces eran como calles principales. Zaqueo sabía cuál era la trayectoria que iba a llegar, que iba a caminar Jesús. Repito, era corto de estatura, no de mente. Podemos ser cortos en muchas cosas, pero usted y yo tenemos un diseño del cielo en cada uno de nosotros y tenemos que descubrir que para ello y en ello no tenemos límites. Y desde el cielo, oiga bien, el que no tiene límites y no le tiene límites a nadie, nos llama desde la eternidad a este tiempo, y en este tiempo nos hace que descubramos eternidad en cada uno de nosotros y nos llama a que caminemos, a que transitemos fuera de nuestros límites. Porque nuestros límites son complejos, son ideas y pensamientos que van a decir de mí, que van a pensar de mí. Zaqueo podía negociar. Si Zaqueo con anterioridad hubiese sabido que Jesús iba a pasar por ahí, siendo un comerciante productivo, yo le aseguro que Zaqueo compra el terreno. ¿Me entiende? Para dar un ejemplo. Y el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, está hablando de la transitada que Jesús llegaba, el camino que Jesús llegaba, cuando llegó a aquel lugar donde se miraba, se visualizaba el árbol donde estaba Zaqueo, dice el versículo 5, la segunda parte, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire usted, yo trato de viajar en el espíritu y caminar en el tiempo. Y a través de mis ojos, entre la multitud, detrás de Jesús, adelante de Jesús, viendo a la gente, yo le aseguro que no era el único subido en un árbol. Si yo hubiese estado ahí, pues yo hubiese sido otro. No me dice, es arco, mira. No, Jesús no me habló a mí, le habló a Zaqueo. Les digo porque mucha gente, la cantidad de gente, y la situación era que lo conocían, sabían quién era él. Uno dice que Zaqueo tenía una reputación muy mala, una reputación no muy querida. Unos dicen que Zaqueo era un ladrón, que por eso dijo él que iba a volver cuadruplicado lo que le debía, lo que quisieran pensar. Zaqueo estaba ahí rompiendo sus propios límites. No me importa el que dirán. Y ese es el consejo que usted y yo le podemos dar a alguien. Pero es que usted, imagínese, yo voy a ir a la iglesia solo porque ocupo oración. Entonces cuando tiene hambre no coma. Porque va a comer solo porque tiene hambre. Imagínese usted. No, yo voy de vacaciones porque nunca he ido y porque enteramente me las merezco, pero quiero ir. No vaya en contra. Me voy a comprar un vestido porque quiero. No compre porque usted quiere. Si necesita a Jesús, busquémoslo. Estamos aquí porque necesitamos a Jesús. Porque somos necesitados de Dios. Pero yo soy un pecador. Nosotros también somos pecadores. Pastor, yo he hecho muchas cosas. Nosotros también, y Dios nos ha redimido con su sangre preciosa. Entendemos la transformación. Entendemos. Lo que necesita usted es venir, romper sus límites y recibir ese toque espiritual de Dios y darse cuenta
que su sangre nos limpia de todo pecado, que su abrazo de amor nos consuela, nos transforma, y es por su luz de su palabra que nos guía a caminar en una verdad de vida, no importando lo que murmuren los demás. Hermano, no usted y yo, otros como usted y yo, o quizás hace unos 30 años atrás, 30 años atrás quizás, un poquito más, un poquito menos, usted escucharía, si tuviera la par mía, yo le diría, mire Dios, chaparro, un bombazo le va a dar el Dios ahí, solo porque este zampado era de mí. Yo le hubiera dicho a usted, si no es que se lo digo a él, mira, con esas chinelas que te cuestan tanto billete, quítatelas para subirte, para eso digo. No, yo sí era hermano, yo así era el peor. ¿Se puede imaginar cuánta gente murmuraba, balbuceaba? Y a Zaqueo no le importó, porque él procuraba ver a Jesús. ¿Cuánto balbucearán de nosotros? ¿Sabe cuál fue el último comentario que yo vi en las redes? Mírenlo, es un capo para pedir dinero. Eso fue el último. Ay, si yo le cuento tantas, que lo busca por ahí. Y si así fuera, qué hermoso. Y si así es, qué bien. Porque entonces estoy conduciendo a la gente a ser productivo y bendecido de parte de Dios. Porque de la manera que usted y yo damos, eso recibimos. A Zaqueo no le importó lo que murmuraran de él. ¿Cuántas veces nosotros, amados, nosotros mismos nos enjuiciamos, nosotros mismos nos limitamos y nosotros mismos somos el obstáculo para ascender, oiga esto, para ascender a la humillación? Porque lo que Zaqueo hizo fue exhibir su humillación. No, yo voy a la iglesia, me voy a arrodillar. Estoy hablando de algunos cultos en los cuales yo decidía. Mi esposa sabía que yo no andaba bien con el Señor, y en algunos momentos yo decía, yo voy al culto temprano, me arrodillo y no me levanto hasta que digan amén. Así nadie se va a dar cuenta que yo estaba por aquí. Porque a veces, yo digo, porque ese es mi pensamiento. Zaqueo no, se subió al sicómoro y dijo, que vean que yo busco a Jesús, que me humillo. Publicó su humillación. Dice el Señor, venid a mí, que yo no te echo fuera. El Señor tiene sus brazos abiertos para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas resuenan o suenan, o ideas, o de culpabilidad, o de complejos, vienen como eco a nuestra vida, que nos impiden consagrarnos, adorar, bendecir el nombre de Dios? ¿Cuántas veces nos dijeron en alguna ocasión, no cante, mejor no cante? Es que viejo, es que mejor cállese. Es que usted no canta bonito. Y que canto para usted, pues. Yo le platicaba con mucha gente, yo he escuchado gente cantar, hermano, que no tiene una voz melodiosa, pero usted puede percibir que en esos vocablos desafinados hay una unción, hay un deseo de adorar a Dios, hay una consagración a Dios, hay una determinación como la tenía Zaqueo. Y yo le aseguro que esa gente, 5 años, 10 años más tarde, no va a cantar como canta hoy. ¿Por qué? Porque va aprendiendo, va modulando, va creciendo, va escuchando. Y dice que nuestro mejor maestro es el Espíritu Santo. Él nos guía, nos enseña. Iglesia amada, cuando esto sucede, fue un show. Cuando Jesús le dice el nombre a Zaqueo, esto fue, imagínese usted, 15 de septiembre, que es uno de los días más concurridos en nuestra ciudad. Usted y yo vamos a ver a nuestros nietos, porque yo digo mis hijos ya no, vamos a ver a uno de nuestros nietos. Y decidimos caminar del parque, no voy a decir nombres de comercio, ¿verdad? Decidimos caminar del parque, unas 2 cuadras entrado. Y se escucha en un carro parlante: hermana Dilcia, ¿cómo está? 5,000 personas
mínimo están en el desfile como 1000 desfilando. ¿Y esto qué le pasa? ¿Y yo por qué? Ajá, tanta gente. Ah, pero sí, va. Ajá. Hermana Dilcia Hernández, esposa de Miguel. Ah, entonces, ahí sí, ¿va? ¿Se imagina usted el impacto de Zaqueo? Ah, y la gente así, ¿ve? Zaqueo dijo, mira lo que... Algunos ni lo habían visto. Mira lo que este es el hijo. Se va a desmadrar. Es palabras de Joel Gómez, no suyas, ¿verdad? Cuando le dice, date prisa, porque voy a ir a tu casa. ¿Sabe qué le estaba diciendo a Jesús? La multitud que era obstáculo para ti. Buscar verme no es obstáculo para mí llegar a ti. Lo que es obstáculo para nosotros en nuestra humanidad no es obstáculo para Jesús obrar a nuestro favor. No importando lo que diga. ¿Oyeron lo que dijo? Que va para la casa de él. Y dice el versículo 7, al ver esto todos murmuraban. Todos, quizás puede ser una hipérbole, una exageración, todos. ¿Quiénes todos? Los escribas. ¿Quiénes todos? Los que acompañaban a Jesús. ¿Quiénes todos? Los comerciantes a los que le debían o que le habían quitado prestado a Zaqueo. ¿Quiénes todos? Los que competían con él en autoridad. ¿Quiénes todos? Los otros ricachones que tenían por ahí, que le miraban que la casa de él era mejor. Dicen algunos por ahí, dicen algunos por ahí. Yo logro hasta escuchar que Mateo le dijo, yo lo conozco, porque dicen que era también cobrador de impuestos, pero otros dicen eran lugares distintos, no se conocían, pero está buena la idea, la imaginación del ministro que dice eso. Pero mire usted que cuando se baja, sale corriendo y se date prisa, se le olvidó todo el mundo. ¿Cuánto esfuerzo hizo para subirse a ese árbol? ¿Cuánto esfuerzo hizo para que la gente, oiga esto, dejara de hablar de él, señalarlo porque estaba allí? No sé si a usted le pasó alguna vez, pero en una travesura de niñez o juventud se subió a un árbol con tanta emoción que para bajarse era un problema. Terminó pidiendo ayuda para bajarse. Y en ese momento Zaqueo se baja y se va deprisa. Zaqueo no pasó desapercibido nunca más, ni ante la gente, ni delante de Dios. Y dice que la gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es bonito, hermano, arreglar el templo a la iglesia. Es bonito sentirse bien. Aquí hemos tenido las dos etapas, ¿verdad? Y pronto vamos a estar con aire acondicionado también. Y pronto también le van a decir a algunos ahí, ¡ay, qué frío! Como decían cuando teníamos lo otro, ¿verdad? ¡Ay, qué frío! Y ahora qué calor. Porque así es. Jesús buscaba lo que se había perdido. Y eso es lo que dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe quién se había perdido en Jericó? Un hombre importante. La visión de un hombre importante. Usted puede imaginarse o seguirme a mí con esto. Mire usted. Si Zaqueo hizo eso para ver a Jesús, no le importó humillarse ante la gente. Si Zaqueo no le importó lo que dijeran de él y decidió subir a un árbol para ver a Jesús, no importando lo que la multitud dijera, ¿se puede imaginar usted un líder de ciudad, un gobernador, un alcalde, un presidente de esa manera? Que no importan lo que digan de mí, yo lo que quiero es que mi pueblo tenga resultados. Yo lo que quiero es que mi familia tenga los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Están en la fuente de Jesús. ¿Qué es lo que se ha perdido en usted y en mí? ¿Qué es lo que está perdido detrás del complejo? ¿Qué es lo que está perdido detrás de usted? De esas ideas que nosotros decimos que yo no me merezco. Es que yo, ¿por qué voy a molestar a Dios con este tipo de oraciones? No hay necesidad pequeña ni grande. No hay necesidad a la cual Dios sea indiferente cuando usted y yo le clamamos.
Él es Padre, Él es Rey, Él es Señor. Y Él nos llama a que nosotros invoquemos su nombre. Zaqueo salió corriendo. Y cuando Zaqueo salió corriendo, preparó su casa. Me imagino que puso a todos sus sirvientes, como digo yo, a bailar en una uña. Así decían nuestros abuelos. Y los puso pilas y todo aquello. Esta gente llegó, y cuando la gente llegó, ¿sabe quiénes murmuraban? Los que no estaban invitados. Pero que quizás anhelan por la soberbia, el orgullo y la arrogancia les impide acercarse a Él. Amado, Jesús. Yo en ocasiones he preguntado, yo he ido a lugares y a eventos masivos donde las 5 filas están reservadas y son como 250 filas para allá o 500 así enfrente. Estoy hablando como de 2000 y yo pongo a la gente. Creo que como en 2 o 3 ocasiones he andado con la pastora me dice, ¿no estás viendo que está reservado? Espérate, voy a preguntarle, amor, por favor. Y yo voy, servidor, disculpe, ¿me puedo sentar ahí? No, que está reservado. Y si no vienen, en una ocasión recuerdo que pregunté y me dijeron, y si no vienen, pues no sé, que había empezado el evento y le digo yo, no, pero esperemos. Y que estaba dirigiendo el apóstol Guillermo Maldonado. Y dijo, rompan esa cinta y los que están allá vénganse para el frente. Aleluya. Yo soy de eso. Si yo digo, si yo miro que fueron a visitar a Zaqueo, si yo escucho que este tipo hace milagros, que resucita muertos, que los paralíticos andan, que restaura la vida de todos, amén. Puedo decirle a tu jefe si puedo ir a visitarlo, aunque nunca he ido, yo quiero estar con esto ahí. Yo le aseguro que Zaqueo manda a decir el sarco ese arrogante, millonario también, que quiere entrar, que le quede venga. Aprovechemos que el corazón de Zaqueo estaba blandito ahí. Pero la arrogancia, el orgullo, la altivez, o los complejos, repito, la historia, la autohistoria que nosotros nos damos, no es que no soy digno, no es que no me lo merezco, no es que esto no es para mí. ¿Quién dice que no es para mí ni para usted? ¿Quién dice que el oro y la plata no es para usted ni para mí? ¿Quién dice que una cadena de diamantes no es para mí? ¿Ah? Tranquilo, espérenme. No van a cortar la cabeza. Entonces, ¿sabe qué? Porque ¿qué decimos nosotros? Porque así nos criaron, iglesia. Y no me va a dejar mentir. Abuelos y padres en alguna ocasión nos decían a nosotros de niños, ay, sí, en lo que pensamos. Ay, Dios. Tranquilo. Ay, no. Deja de hablar debilidades. Y quizás el niño y el joven estaba hablando sueños revelados. Porque en casa teníamos un José o teníamos un José. ¿Cuántos José están en casa? Reprimidos por hermanos mayores o por padres que pensaron que lo habían visto todo. Porque eso es una de las cosas que pasaba con Jacob. Pensó que ya lo había visto todo. Que el diseño era el que Dios le había dado y así lo interpretó él. Cuando los diseños de Dios se van revelando a través del tiempo, las temporadas, las edades y generaciones. Entonces Zaqueo dice, puesto en pie. Esto Zaqueo no lo hace por exhibición. Esto Zaqueo no lo hace inmediatamente que escuchó. Ah, estoy escuchando que están murmurando. Mira Jesús. No. Es una lectura, es una descripción que va adherido a los acontecimientos. Hay muchas cosas que no están ahí detalladas. Y en una de ellas, son la parte importante. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Wow. Se soltó. Se descosturó el hombre. Ahora lo remienda Cristo de manera distinta y generosa. Mire, dice, abre su corazón. En él expone la generosidad. Eso estaba perdido en Zaqueo. Un hombre generoso. Eso estaba perdido en Zaqueo, un hombre generoso. Y el diseño histórico de la Biblia no nos relata más que qué sucedió con el joven rico. Pero yo le aseguro que si el joven rico se queda platicando con Jesús, descubrimos que estaba perdido en ese joven rico. Pero un joven muy bien portado,
muy radical en cuanto a la doctrina religiosa y a los mandamientos que Dios había estipulado, pero amaba el dinero. Una de las primeras cosas es que estaba perdida en Zaqueo era su generosidad. ¿Cuántas veces nosotros, o cuánto tiempo estuvo perdida la generosidad en nosotros a causa de que solo mirábamos las necesidades nuestras y no las de los demás? No, es que si doy esto y mañana ¿con qué me quedo? Dice, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe cuando Zaqueo dice, dicen los estudiadores que Zaqueo dice, si yo, oiga bien, fuera de la ley, he cobrado más intereses, he agarrado propiedades antes del tiempo límite y yo le he fallado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. ¿Sabe qué está diciendo? Zaqueo era un hombre organizado, disciplinado en lo empresarial. Zaqueo no era un ladrón vagabundo, por diosero, un tipo con inteligencia, con sabiduría, pero que también no solamente se humilló en la multitud a lo lejos, sino que se postró delante de Jesús con todos sus bienes, pertenencias y lo que él poseía, lo puso al servicio de Jesús. Y mire que cuando dice estas cosas, se las está diciendo a Jesús, no como una manera como diciéndole, Señor, dame permiso, oiga bien, sino que lo presento para que esto que estoy haciendo tenga tu bendición. Porque me he dado cuenta que tú lo multiplicas todo. Entonces lo hacía por interés, por lo que lo hiciera. Si usted y yo buscamos a Cristo, a Dios por interés, vamos a encontrar refugio y respuesta. Porque ¿cuál es el interés suyo y mío de venir y adorar al Señor? Que Él sea complacido con mi alabanza y con mi adoración. Para eso fui creado. ¿Cuál es mi interés en escudriñar las Escrituras, en profundizar, en creer, en caminar y en tener mayor sabiduría, en conducirlo a usted y enseñarle a usted y darle luz a mucha gente a la luz de la revelación de la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que salgan de la oscuridad y las tinieblas, de aquello que está oculto, porque para eso vino Cristo, para rescatar, para salvar lo que está perdido en cada uno de nosotros. Es que hay mucha maldad en el mundo, pero también sobreabunda la gracia de nuestro Señor. Y en el versículo 9 dice, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire esto, dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, no porque el pacto o el acto devocional o la respuesta que Zaqueo había dicho, o porque Jesús estaba ahí. Oiga esto, porque hay una manifestación de fe en Zaqueo de quién era Jesús. Sígame aquí con esto. Y si usted lee la Biblia o historia de la Biblia, ¿en cuántas casas estuvo Jesús? ¿Con cuánta gente estuvo Jesús? Y no tuvo salvación. Pero Zaqueo sí. Hay algo diferente. Hay algo distinto. Hay algo único que hace a las personas distintas y que hacen y captan la atención de Jesús, es su humildad, su deseo profundo y transparente de conocerle y querer agradarle a él. Zaqueo, desde que andaba buscando cómo ver a Jesús y subirse a ese sicómoro, Jesús fue lo que vio, fue una humildad. Miraban multitud, entre la multitud quizás miraban muchos curiosos, pero él no era un curioso, era un necesitado. Entonces es mejor venir a Cristo, venir a la iglesia como necesitado, no como curioso. El curioso se va a dar cuenta, va a constatar que es color amarillo, sí, a cuadritos, la camisa del pastor, y ya. El que vino con necesidad se va restaurado, sano, libre y con un conocimiento y con un intelecto diferente y distinto. Quizás hasta preguntándole al otro, ¿y vos qué recibiste? Nada, porque aquí no fue por necesidad. Eso fue lo que dijo Jesús. La salvación ha venido a tu casa. Cuando Jesús le dice a Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa, porque tu casa ahora es un altar de adoración.
Es un altar de manifestación de gracia y de poder. Tú eres el sacerdote donde ese lugar hoy se transforma. Usted y yo somos los sacerdotes que transformamos nuestra casa, nuestro hogar, nuestro lugar que trascendemos o donde estamos laborando. Eso se transforma en una bendición. Porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo el Señor. Y esa es una lección para aquella gente y para nosotros. A la multitud de Jericó, y como que Jesús hablara hacia Jericó. ¿Saben qué? Ustedes miran un millonario, un hombre chaparro, bajito, a ver cuántos apodos le pusieron ustedes. Saqueo, alguien que le cae mal a mucha gente, alguien que lo ven ustedes tacaño, que no ayuda a la gente. Pero yo vi un corazón necesitado, yo vi un hombre distinto, yo vi detrás de él mi diseño, dice el Señor. Eso es lo que el Señor está viendo en usted y en mí, su diseño. Él vino a usted y a mí, y Él sigue viniendo a usted y a mí para salvar y rescatar lo que está perdido. Lo que a usted y a mí nos cuesta cambiar, lo que a usted y a mí nos cuesta entregarlo en el altar, lo que a usted y a mí nos cuesta consagrar y vivir en adoración. El Señor viene y dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no te he dejado solo, dice el Señor. Te dejé el consolador para que te consuele, para que te guíe, para que te enseñe a orar, para que te conduzca a mi presencia, para que te guíe al almacén de mis recursos y tome de lo mío y te lo dé, porque todo lo del Padre es mío. Levante sus manos al cielo y donde está. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has llamado a romper nuestros propios límites. Y esos límites quizás tengan que ver con una cultura formativa religiosa, con una cultura formativa de negativismo, con una cultura negativa mediocre que de muchos años viene azotando, haciendo flagelo en la identidad de mucha humanidad. Cuando tu palabra dice que fuimos creados a tu imagen y semejanza, y que al venir a Cristo, en Cristo obtenemos lo que es identidad de hijo. Señor, no queremos, Padre, detenernos por la murmuración, no queremos detenernos, Señor, por las críticas, no queremos detenernos por los obstáculos. Si Saqueo no tuvo ningún problema subir a ese árbol y que lo viesen, nosotros tampoco tendremos un problema en que nos miren y gritar y decir con gran fuerte voz: te necesito, Jesús, te necesito, mi Dios. De manifestar y mostrar con nuestra vida un corazón necesitado, arrepentido delante de ti. Y si es necesario públicamente hacer votos de consagración, de arrepentimiento, para vida eterna contigo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Y te pedimos, Señor, que no pasemos por alto la multitud, pero que no sea el obstáculo que nos detenga para adorar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Señor, que no pasemos desapercibidas las circunstancias, las adversidades y los obstáculos, pero que no sean aquello que nos retiene en nuestra fe y en nuestro caminar hacia tu presencia. Queremos humillarnos delante de ti. Queremos ascender a la humillación a tus pies, Señor, reconociendo que te necesitamos. La manifestación y la actitud de Saqueo eran gritos con acciones en su cuerpo, sin palabras, diciendo: Jesús, te necesito. Hoy te decimos: Señor, te necesito, te necesitamos. Ven a nuestro auxilio, a salvar y a rescatar lo que aún está perdido en nosotros, lo que está ya cubierto con oscuridad por falta de tu luz,
Que tu luz alumbre nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Que la luz de tu palabra, Señor, nos ayude a romper los límites. Y que por la luz y el poder de tu palabra en nosotros podamos caminar en libertad, en gozo y darte alabanza y adoración solo a ti, Rey. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Salúdense en el